En 1970, un joven escritor llamado Roberto Gómez Bolaños trabajaba en la agencia de publicidad de Arsi, realizando los libretos del exitoso programa de televisión, Cómicos y Canciones, con Gaspar Enaine Capulina y Marco Antonio Campos Viruta. Cuando recibió una oferta de trabajo para unirse a las filas de Televisión Independiente de México, Canal 8, Roberto comenzó a escribir y actuar los sketches de El Ciudadano Gómez, junto con un espigado actor y locutor llamado Rubén Aguirre. A pesar del éxito que El Ciudadano Gómez alcanzaría, solo 3 meses después, el sketch fue enlatado. Sergio Peña, productor del Canal 8, integraría a Roberto Gómez a un nuevo programa de comedia que incluía actos de malabarismo, magia, baile y concursos. Era Sábados de la Fortuna, una emisión semanal con duración de 8 horas en la que Roberto comenzó a escribir un sketch llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en el que se parodiaban las mesas redondas de análisis y debate a través de un singular grupo de geniales invitados, entre quienes estaban el profesor Rubén Aguirre y Girafales. También estaba el ingeniero Ramón Valdés tirado al anís, cuyo personaje era encarnado por Ramón Valdés, hermano de las estrellas del cine mexicano, Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés. Era un personaje que tenía problemas con el alcohol. De hecho, simulaba que estaba tomando, ¿cómo se llama?, con la mano, ¿no? Bárbara Ramson, actriz que formaba parte del elenco, había abandonado al grupo, por lo que Roberto la sustituyó con María Antonieta de las Nieves, una actriz de baja estatura, pero de enorme talento. Pero a mí no me gusta la comedia. Yo voy a ser actriz dramática. Yo estoy esperando mi oportunidad en telenovela. Te advierto, no sé hacer caras chistosas, no sé decir chistes, no sé hacer payasadas. Y me dijo ella, esto va a ser nada más mientras te salvo el problema, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo soy actriz dramática, yo no soy comediante. En 1971, la aparición del personaje del Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, significó el fin del sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Casi simultáneamente, Rubén Aguirre quiso probar suerte en Telesistema Mexicano, por lo que abandonó a Chespirito. Esto motivaría a Roberto a desempolvar un viejo sketch en el que un niño huérfano sostenía un altercado con un vendedor de globos interpretado por Ramón Valdés. Es un niño que carece de muchas cosas, pero que lanza, a mi modo de ver, por lo menos fue mi intención, un mensaje de optimismo. La historia de este singular chavo giraba en torno a la figura frágil de un niño pobre y huérfano de 8 años de edad, cuya inocencia e ingenuidad conformaron desde el principio su esencia e identidad. Roberto Gómez Bolaños interpretó al chavo cuando ya había cumplido 42 años de edad. Y aunque el personaje fue inmediatamente adoptado por los niños, los libretos eran pensados en un público adulto. Yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. Pero la sola presencia del chavo no podía mantener todo el peso del sketch, por lo que Chespirito empezó a incluir nuevos personajes que provocaran situaciones y contrastes en torno a la figura del frágil niño. Roberto ya contaba con 3 actores básicos: Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, quien no tardó en regresar de Telesistema Mexicano a Canal 8. En El Chavo, Rubén Aguirre personificaría al profesor Girafales, el mismo que había caracterizado en El Ciudadano Gómez, aunque transformado en un estricto maestro de escuela, al que sus alumnos sacan constantemente de quicio. En la escuelita era yo el que repartía la bolita, era yo el que decía, a ver fulano, a ver sultano, a ver. Tenía un maestro que él aumentó a los 5, porque decía para ta, 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 y él hizo ta, 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 ¿no? Fue maestro mío en 3º de primaria, Wenceslao Rodríguez. Él fue el que decía ta, 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 yo se lo copié. Mira, te faltó ¿por qué no lo rompes? A ver si me sale. Ta, 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 ta. María Antonieta de las Nieves caracterizaba a la pícara y traviesa Chilindrina, personaje al que Roberto había agregado más pecas en el rostro que las que tenía el chavo, como una forma de identificación mutua entre ambos personajes. Chavito, mira, chavo, no te conviene ver que mi papá mata al gato.
¿Qué tal si te asustas y te da la garrotera? Pero yo no quería ver cómo mata a tu papá al gato. Entonces, ¿cómo araña el gato a tu papá? De acuerdo con el diario de El Chavo del Ocho, la madre de la Chilindrina había muerto durante el parto y su padre era don Ramón, el holgazán, inculto y comodino inquilino de la vecindad, caracterizado por Ramón Valdés. Todo el mundo que nos conoce dice es que todo giraba alrededor de tu papá, ¿no? ¿A quién le cobraban la renta? Pues a tu papá. ¿Quién le pegaba a Florinda? A tu papá. ¿De quién era hija la Chilindrina? De tu papá. ¿A quién le hacía maldades el Chavo? Pues a tu papá, ¿no? Por ese tiempo en uno de los estudios de Canal 8 se realizaba La Media Naranja, una emisión de comedia en la que destacaba una actriz de nombre Florinda Mesa. Hacía yo monólogos cómicos, una señora en un lavadero que criticaba el mundo y corregía el mundo desde el lavadero. Lavando, hablaba a la cámara y se quejaba del mundo y corregía al mundo. Una señora ama de casa con el pelo prendido así mal. Roberto ya me había visto en pantalla siendo el personaje ese de esa señora, ¿no? Desde el principio, Florinda dio muestras de profesionalismo al renunciar a su aspecto juvenil y belleza para encarnar a una mujer madura, descuidada y siempre malhumorada que llevaría por nombre Doña Florinda. Doña Florinda es una persona que es terriblemente villana con don Ramón, pero por otro lado tiene un aspecto romántico muy cursi, ¿no? Muy dulzón. Mi papá le contaba que le decía, mira, tú suéltate, tú, por ejemplo, con la cachetada, ¿no? Tú aviéntame la cachetada y si yo no me quito, pues ni modo, porque sí se veía muy falsa, ¿no? No, un momentito. Oiga, espérate, chavo. Viuda de don Federico Rico, marinero de profesión, y con quien procreó a su hijo Federico, doña Florinda vivía perdidamente enamorada del profesor Girafales, quien nunca dio a torcer su brazo en cuestión de matrimonio. ¿pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, no, ninguna. Pase usted. Después de usted. Ay, profesor. Pero en quien verdaderamente se desvivía doña Florinda era en su hijo Federico, un niño presumido, engreído, caprichoso, díscolo y envidioso, interpretado por Carlos Villagrán. ¿Tú qué me dices en qué termina? Y yo que te apago este cigarro en tus cachetotes. No, permítame un momentito, yo le puedo explicar todo. Si se ve... ¡Tesoro! ¡Oye! Roberto había conocido a Carlos Villagrán, conocido en aquel entonces como Pirolo, durante una fiesta en la que junto con Rubén Aguirre realizaba un simpático sketch dando vida a un muñeco de ventrílocuo. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una mímica de muñeco y de ventrílocuo. Era muy chistoso. A una dama le pedí prestado un lápiz de ceja negro y le pinté a Pirolo 2 rayas aquí, una aquí y otra acá. Villagrán poseía una cualidad física poco común. Hablaba con los cachetes inflados. Busqué el traje marinerito y como siempre tuve entrada, me busqué una gorrita, me saqué pelo mismo, pelo pelo mío y le hice un cuernito, así lo puse encima de la visera y todo. Y empecé a hacer unos cachetes y pelar los ojos. Le digo, ¿qué es cabe así? Bueno, pues empezamos a hacer el programa. Una vez le dije, chusma. Dice, eso me gusta. Y se puso ya como rolingaje. Como estar repitiendo cada tanto que vente, solo te juntos con esta chusma. Salió de mí. El cállate, que me desespera, salió de mí. Una vez que empezó a decir, cállate. Y le gustó mucho. Palabra de hombre. Palabra de... ¡Cállate, que me desespero! ¿Por qué no me tienes paciencia? ¿Cómo voy a llorar cuando tenga que llorar? Tenía un sonido gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar un perico y le decía... Dije, caray. Entonces... Se lo puse. Aquí está tu globo. Gracias.
Con sus cachetes inflados, Kiko se convirtió en la contraparte del Chavo, ya que mientras uno enfrentaba la pobreza, ilusionado por una torta de jamón, el otro poseía cierto nivel social y la absoluta atención de su madre que lo complacía en todo. Y así empezamos a hacer el Chavo del Ocho, nada más con Kiko, la Chilindrina, el Chavo y Don Ramón. Eran los únicos 4 personajes. Pero solo unos meses después, y debido al gran éxito que alcanzó la serie, comenzaron a surgir nuevos personajes como el Señor Barriga. El personaje del casero, del cobrador de la renta, se fue incrementando paulatinamente. Y dadas mis características físicas, fue entonces que tuvo un nombre. Primero era Señor Barriga. Y programas después fue el nombre completo de Señor Barriga y Pesado. Edgar Vivar interpretaría además a otro personaje con características infantiles, Ñoño, el obsesivo e inocente hijo del Señor Barriga. Yo ideé tener unos jackets para remarcar esa desproporción que tienen los niños de 9 y 10 años cuando les empieza a salir los dientes y la cabeza acaba de crecer. Al grupo se agregaría Angelines Fernández, actriz argentina que había trabajado en algunas películas mexicanas y que, igual que Florinda Mesa, aceptó transformar su apariencia en la de una mujer mayor, solterona, quisquillosa y fea, a quien los niños llamaban la Bruja del 71, vivienda que ocupaba en la vecindad. Y tú, Chavo, como te decía, si hay alguien en la vecindad que parece lagartija, es esta. Efectivamente. Y no voy a permitir que... La Bruja del 71 se llamaba Clotilde, pero pocos la llamaban por su nombre. Estaba tan enamorada de Don Ramón que se desvivía por él haciéndole regalos e insinuaciones amorosas para conquistarlo. Se estima que en 1975 el Chavo era visto semanalmente por más de 350 millones de televidentes en diversos países. Esta popularidad hizo que el reparto realizara su primera gira internacional por Sudamérica actuando, cantando y bailando en vivo. En 1973, Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano se fusionaron en una sola empresa. El Chavo del Ocho pasó a formar parte de la programación del Canal 2, con lo que no solo los personajes de la vecindad alcanzaron una inusitada popularidad a nivel internacional, también sus protagonistas, quienes aún no estaban preparados para enfrentar a su arrolladora fama. A mí me empezó a asustar el éxito. En 1973, los actores del Chavo realizaron su primer gira internacional por la ciudad de Managua, Nicaragua. Ahí conocieron el apoteósico impacto que su presencia causaba entre las multitudes. Y ahí están los más famosos. Bueno, espero que ustedes estén apreciando las dificultades que existen, el entusiasmo. Es impresionante, yo lloraba y lloraba y del nudo en la garganta, pero eran tumultos de gente, ¿no? En octubre de 1977, en Santiago de Chile, una valla humana de poco más de 17 kilómetros acompañó a los actores de El Chavo desde el aeropuerto internacional hasta su hotel. Era una valla enorme, enorme de niños, de papás, de mamás. Y cada 100 metros había un carabinero para resguardar el orden. Acaparó todas las edades y todas las clases sociales. Nos veían desde el más humilde hasta el presidente de la República, nos veían todos. Impresionante lo que hicimos en Chile, lo que hicimos en Perú, lo que hicimos en Colombia, lo que hicimos en Argentina. Fue la locura de parar la ciudad el día que llegábamos nosotros. La euforia y el cariño eran los mismos en cada país, en cada ciudad, en cada lugar al que los actores de la vecindad del Chavo llegaban. Esto hizo que el grupo mantuviera una estrecha relación de amistad que los convirtió en una familia, donde las travesuras, las aventuras y la fraternidad fueron una constante. Sobre todo al principio, muy al principio de las grabaciones, la convivencia iba más allá de las cámaras. Nos íbamos a comer juntos o salíamos a cenar. En 1977, previo a una presentación en el Estadio de Fútbol de Santiago de Chile, Ramón Valdés,
fue víctima de una broma de sus compañeros. Don Ramón es el primero en saltar a la cancha. A la cancha de Don Ramón en medio del aplauso infantil. Ramón Valdés, con la cachaza que lo caracterizaba, se tiró en el suelo de cemento a dormir la siesta. ¿Y dónde se nos ocurre a todos hincarnos alrededor de él a rezar? Nos pusimos todos y Ramón dormido. Y entra el utilero, que lo quería mucho a Ramón. ¿Qué pasó? Murió Ramón, le dijimos. No, empezó. A los gritos del utilero despertó Ramón y nos vio a todos. ¡Hijos de su...! Nos puso a todos a correr todos, porque lo estábamos velando. Además, no sé quién, alguien consiguió una veladora, No, fue un funeral. La solidaridad también estuvo presente en el grupo. El 19 de septiembre de 1985, los actores se unieron para ayudar a su compañero Raúl Chato Padilla, quien había perdido el departamento que habitaba en Tlatelolco a raíz del terremoto que azotó la Ciudad de México. Él se quedó sin nada, ni muebles, ni nada. Todo se deshizo en el apartamento, perdió todo. Entonces el grupo Chespirito también lo apoyó. Y lo apoyamos, hicimos, una función, una gira completa. Y todo el dinero fue para que él se comprara su casa. A finales de los años 70, Ramón Valdés, uno de los elementos claves en el cuadro de actores de Roberto Gómez Bolaños, renunció al programa El Chavo. Algunos rumores señalaron que su salida se debía a los desacuerdos salariales que había tenido con Chespirito. Pero otra versión ha asegurado que las diferencias personales con Florinda Mesa, pareja sentimental de Gómez Bolaños, lo empujaron a tomar esta drástica decisión. Además de ser el segundo que abandonó el programa después de Carlos Villagrán Kiko, Ramón Valdés fue el primer actor que lamentablemente falleció de todos los que integraban aquel mítico elenco. Él empezó a tener un poco de fricciones con Florinda Mesa. Y de hecho eso es lo que a él le molestaba, porque pues el jefe era el Chespirito. Pero pues ella, como pareja de él, empezó a querer como que ser también pues la jefa, y pues eso a mi papá ya no le gustó mucho. Y eso fue lo que le hizo que se ausentara durante un tiempo. Me llevo ya a don Ramón a Venezuela, hicimos una serie de El Niño de Papel. Sí, le fue muy bien, la verdad. Pero en Venezuela precisamente viene ya el problema del cáncer de mi papá y se tiene que regresar a México. Ramón Valdés sería diagnosticado con cáncer de estómago. Le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Mi papá siguió haciendo su vida como la vivía antes. Él siguió disfrutando de sus comidas, de tomar cuando le gustaba, de fumar cuando también lo deseaba. Y fue increíble que, aunque los médicos, según en ese tiempo, nos dijeron que no pasaba de 6 meses, mi papá vivió todavía 3 años y medio. En 1987, Carlos Villagrán, Kiko, regresó a México para actuar junto con Ramón Valdés en el nuevo programa ¡Ah, qué Kiko!, en Imevisión. Y ahí ya fue cuando mi papá recayó de su enfermedad y ya no pudo seguir trabajando. Entra al hospital y pues los médicos lo revisan y ya el cáncer que le habían detectado 3 años antes, si no me equivoco, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés murió. Recuerdo perfectamente ese día, porque al llegar a tocar el tierra, el avión, y salir, fui de los primeros que abandonó el avión, me recibió un señor y decía, oiga, se murió don Ramón. Me tuve que poner ahí una silla porque fue una impresión, yo sí me sentí muy mal. Durante el velorio de Ramón Valdés, una mujer llamó notablemente la atención cuando se colocó junto al ataúd y permaneció ahí durante un largo tiempo. Era Angelines Fernández, su inolvidable compañera de la vecindad del Chavo, la bruja del 71. No saludó a nadie, no por grosera, sino porque le estaba doliendo. Entonces se metió a donde estaba la caja, se paró enfrente de la caja, nadie se acercó, la respetamos. Y se estuvo como media hora
terminó y se salió. Fue todo. Pero pues, le dolió muchísimo la muerte de mi papá. Lo quería muchísimo. Al día siguiente, el féretro con los restos de don Ramón fue depositado en una gaveta de los mausoleos del Ángel. Fui a darle un abrazo a sus hijos y se acercó un niño, me acuerdo. Entonces nos acercó, estaba con Rubén. Y sí, yo hice ayer mi primera comunión y yo quiero que le eche esta medalla a don Ramón en su caja. Y bueno, ahí te das cuenta de lo que puedes provocar tú con tu trabajo y cómo puedes tocar el corazón de la gente. 5 años después, otra muerte simbraría de nueva cuenta a los seguidores de la vecindad del Chavo, la de Raúl, el Chato Padilla. Destacado actor de carpa, Raúl, el Chato Padilla, había entrado al programa de El Chavo en sustitución de Ramón Valdés con un nuevo y entrañable personaje, Jaimito el Cartero. Roberto vio la oportunidad de traer a mi papá para cubrir el hueco que dejaba don Ramón. Mi papá no quiso, porque era continuar con el mismo papel que tenía don Ramón. Entonces mi papá no quiso y le dijo, ¿no?, que prefería hacer otro personaje, y le mostró varios personajes que él podía hacer y le gustó Jaimito. Gracias, Chavo. Muchas gracias. Era un personaje muy tierno, muy humano. Y me refiero a muy humano con sus... se molestaba con los niños, sobre todo con el Chavo. Entonces, pero dentro de todo eso tenía un muy buen corazón. Pero el 3 de febrero de 1994, Raúl Padilla falleció sorpresivamente de un infarto al corazón. Siempre caminó muy recto, derecho, y era todo un roble. Había tenido algún problema cardíaco, pero claro, un individuo de su edad era envidiable su salud. Y bueno, cuando se fue, pues sí fue doloroso. Aún no habían transcurrido 2 meses de la pérdida de Raúl el Chato Padilla, cuando otro deceso sacudió nuevamente al elenco de El Chavo. El 25 de marzo de 1994, Angelines Fernández, la inolvidable bruja del 71, dejó de existir. Angelines Fernández, por su calidad de fumadora, había tenido problemas cardíacos y tenía problemas de presión arterial muy fuertes, muy altos. Se le complicó los pulmones, tuvo una neumonía y falleció. El último deceso de los integrantes originales de la vecindad del Chavo fue el de Horacio Gómez Bolaños. Roberto lo incorporó al grupo dándole pequeños papeles y le dio un personaje fijo dentro del Chavo, que era Godínez. Horacio, hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, murió el 21 de noviembre de 1999 debido a un infarto fulminante al corazón. Pero Horacio Gómez no era un individuo viejo. Además, su deceso fue instantáneo. Le habló a su esposa. Sí. Subió al baño y se cayó en el baño y me quedé yo también en una pieza, ¿no? El 30 de mayo de 1974 fueron lanzadas a los puestos de periódicos las primeras historietas del Chavo. Costaban 2 pesos y eran escritas por Roberto Gómez Bolaños. Más tarde fueron realizadas por su hermano Horacio Gómez. El 1 de enero de 1980 se transmitió la última emisión de El Chavo como programa independiente. Luego continuó durante 12 años más como uno de los 4 segmentos de 15 minutos del programa Chespirito. El 12 de junio de 1992, El Chavo salió definitivamente del aire.
pero lo haría solo para consagrarse como uno de los programas más memorables en la historia de la televisión mexicana, a la que volvería pronto. Hoy en día El Chavo se retransmite en más de 80 países en los que ha sido doblado a varios idiomas. Ligados de por vida a sus entrañables personajes, sus actores, sin embargo, han tenido que enfrentar las más crueles y difíciles pruebas personales. Después de terminar El Chavo, Roberto Gómez Bolaños se concentró en su trabajo como actor y productor de la obra teatral 11 y 12. Continuó su faceta como escritor, haciendo El Diario del Chavo del Ocho y su autobiografía Sin Querer Queriendo. Al paso de los años, su salud se ha visto mermada por diversos padecimientos como herpes zóster y otros que le afectan las vías respiratorias debido a su afición al cigarro por más de 3 décadas. Hablé con él por teléfono hace 6 días, 8 días. Pues me están dando ¿cómo se llaman esos? No es tratamientos, una terapia para mis piernas. Ah, ¿cómo? ¿Y cómo son? Pues me acuestan y me levantan y me hacen y me... Ah, ¿y tú? No, a mí me operaron de la columna vertebral y me pusieron 4 tornillos y una placa. Y él camina con una andadera, pero cuando son distancias muy largas, al igual que yo, usa silla de ruedas. Recluido la mayor parte del tiempo en su casa de Cancún, Gómez Bolaños se mantiene en contacto con su multitud de admiradores a través de las redes sociales, donde es una de las celebridades más seguidas. Su mujer, Florinda Mesa, se realizó como productora de telenovelas con Milagro y Magia y La Dueña, y tras contraer matrimonio con el escritor y productor el 19 de noviembre de 2004, se ha dedicado los últimos años a cuidarlo. Después de colocarse un bypass gástrico, Edgar Vivar mejoró su calidad de vida, reintegrándose al teatro y a las giras internacionales por países como Brasil y Argentina, donde sigue siendo un suceso. También ha incursionado en el cine. Estaba ya también con una muy precaria salud y había tenido yo una embolia pulmonar. En 2008, Rubén Aguirre sufrió un terrible accidente automovilístico al chocar contra un autobús de pasajeros, en el que su esposa perdió una pierna y él se fracturó la columna vertebral. No obstante, en cuanto se recuperó, continuó trabajando en El Circo del Profesor Girafales. Quería morirme porque eso de que la espina dorsal rota y yo decía, ya no voy a volver a caminar, ya no voy a servir para nada, ya llévame al cielo, Diosito, porque esa pierna me la partí en 3 pedazos. Pero de una sola operación me la arreglaron, se me oprimió la médula espinal porque se me cerraron las vértebras, yo no sé qué pasó y me tuvieron que operar de la espalda. María Antonieta de las Nieves realizó diversas giras con El Circo de la Chilindrina y a mediados de los 90 registró como suyo el personaje. Desde entonces rompió toda relación con Chespirito, quien reclama la paternidad de la Chilindrina. Me dijo, tenemos que llegar a un arreglo y pues el arreglo era que yo no iba a hacer nada y que no podía trabajar y que públicamente tenía que dar una disculpa de que me había robado el personaje y que tantas cosas que para mí son incoherencias, y ahí fue donde no se llegó a ningún acuerdo. A pesar del conflicto, María Antonieta de las Nieves no ha dejado de usar el personaje de la Chilindrina. En cuanto a su salud, recientemente tuvo que enfrentar una serie de tumores en las piernas. A Dios gracias, se topó con un vecino que es nuestro tío de cariño y nuestro mejor amigo, que es especialista en esa enfermedad y el cual la ha sacado adelante hasta ahorita. Porque no, eso ahí está. Todavía ahí sigue, está medicada y está bien. Pero justo cuando descubren estos tumores, tuvo que estar 4 meses en cama. El legado del Chavo del Ocho a la cultura popular latinoamericana es innegable. Un programa que nunca pretendió aleccionar al público, pero que a través de un grupo de simpáticos y traviesos niños promovió siempre un mensaje de hermandad y fraternidad a nivel continental, al que desde entonces ha llegado a todos los rincones donde exista una televisión. El hablar del Chavo es sinónimo de mexicanidad en muchos países de Latinoamérica. Pero la más latina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad!
Yo soy Atala Sarmiento y esta fue la historia detrás del mito de la vecindad del Chavo del Ocho. Hasta la próxima. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y don Ramón no evita los golpes que doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad!